Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de comunicación y lenguaje con nuestro tema número 3, en el que vamos a continuar hablando sobre lo que son las oraciones. Anteriormente, en nuestro tema, vimos lo que eran las clases de oraciones. En esta ocasión vamos a ver lo que son los tipos de oraciones según el hablante. Antes de iniciar, quisiera poder decirles que al momento de nosotros hablar o tener un diálogo, nosotros transmitimos ideas, ¿sí? Todo lo que nosotros hablemos está compuesto por oraciones, ¿verdad? Pero también expresamos nuestra actitud ante lo que decimos. O sea que si nosotros, conforme a lo que nosotros hablemos, vamos a tener una actitud. Y es allí donde entran las clases o los tipos de oraciones según el hablante o según la forma en que nosotros nos vamos a expresar. Así también podemos presentar, ¿verdad? Una misma idea, pero de diferente forma, ¿verdad? Es decir, una misma oración, pero en diferentes formas según cómo nosotros la expresemos. Podemos afirmar, podemos preguntar, podemos exclamar, podemos manifestar deseo o podemos manifestar también duda. Y para ello nosotros tenemos que saber que para todo esto existe una modalidad a la que se le llama comunicativa, y una modalidad de enunciado. Es allí de donde parte nuestra primer tipo de oración, que es la enunciativa. Pero así de manera general, los tipos de oraciones según el hablante son las siguientes, ¿verdad? Las oraciones enunciativas, las afirmativas, las interrogativas, las exclamativas, las imperativas y las desiderativas. Ahora bien, vamos a ver qué es cada una de ellas y vamos a observar ejemplos para que podamos comprender mejor. Cuando nosotros hablamos de una manera enunciativa, nos estamos refiriendo a la oración que nos encierra en los enunciados, es decir, lo que nosotros hablamos, porque enunciar quiere decir hablar o decir, ¿verdad? Entonces, las oraciones se dividen en distintas formas según las actitudes, ¿verdad? Pero la primera que vamos a ver son las enunciativas. Dice que en todo enunciado, junto a una descripción o un concepto de la realidad, aparecen otras informaciones a las que le llamaremos enunciados, que estos nos sirven para afirmar o negar algo. Es decir, cuando nosotros hablamos de un enunciado, estas oraciones son las que van después. Por ejemplo, de cuando tenemos un tema y hablamos, lo primero que nos dice en su descripción es un enunciado, es decir, que nos dice qué es ese tema. Y a esa descripción le llamamos oraciones enunciativas. ¿Por qué? Porque estas afirman o niegan algo. Por ejemplo, dice, Ana es una buena niña. En esta oración estamos hablando de Ana. Y como sabemos que en estas oraciones enunciativas se dividen en dos, ¿verdad? O nos afirman o nos niegan de lo que estamos hablando. Y en esta oración pues nos está afirmando, ¿verdad? Que Ana es una buena niña. En este segundo ejemplo dice, María no hizo la tarea.
De igual forma, se está hablando de María en la oración, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos saber si nos está afirmando o nos está negando. Por ejemplo, dice, si nos vamos ya a lo que es el predicado, ¿verdad? Nos dice, no hizo la tarea. Es decir, esa palabrita no nos hace referencia a que en esta oración nos está negando que María no hizo la tarea. Es decir, que nos está diciendo que no la hizo. Muy bien. Y dentro de las oraciones enunciativas nos dice que el verbo se encuentra conjugado en modo indicativo. ¿Por qué? Porque este verbo nos está indicando, es decir, nos está diciendo lo que se está aconteciendo, ¿verdad? Si está afirmando o si está negando, porque existe esa palabrita. Por ejemplo, si está afirmando, el verbo está está escrito de manera afirmativa, y si está negando, pues nos está diciendo el verbo está escrito de forma negativa. Muy bien, y es de ahí, de las oraciones enunciativas, de donde nos salen, estas se dividen en afirmativas y en negativas. Entonces, las oraciones afirmativas dice que las oraciones enunciativas se dividen en afirmativas y negativas. Era lo que les decía. Las afirmativas son las que nos afirman y el verbo se encuentra conjugado en modo indicativo. ¿Por qué? Porque nos está indicando qué es lo que está haciendo el sujeto, ¿verdad? Que es la parte donde se habla de la persona, animal o cosa de que se está hablando dentro de la oración. Entonces, el verbo se encuentra conjugado en forma indicativa. Por ejemplo, dice, mañana iré al cine. Esta oración nos está afirmando porque se está diciendo, mañana iré al cine. Es decir, que sí lo va a hacer. Si nosotros quisiéramos pasar esa oración a negativa, sería, mañana no iré al cine. Si nos damos cuenta, ya al momento de nosotros agregar la palabra no, se convierte en una oración negativa. Muy bien. Luego tenemos otro ejemplo en donde dice, hoy no lloverá. En estas oraciones nosotros estamos afirmando, si nos damos cuenta, en las dos oraciones nosotros estamos afirmando un suceso o un hecho, porque estamos diciendo que vamos a hacer algo, y en la primera, ¿verdad? Que sería que va a ir al cine, o sea, quiere decir que sí lo va a hacer. Y en la segunda dice que hoy no lloverá, está afirmando que hoy no va a caer lluvia, no va a llover. Entonces, recordemos que las oraciones afirmativas son las que nos dicen o nos afirman un suceso de manera afirmativa o de forma negativa. Muy bien. Y estas se derivan pues de las oraciones enunciativas, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las oraciones interrogativas. Estas son las oraciones que nosotros conocemos mejor. ¿Por qué? Porque estas tienen una característica bastante interesante. Dice, expresan preguntas y se clasifican en directas o indirectas. En las oraciones interrogativas dice que se utilizan de forma directa. ¿Cómo vamos a saber si una oración interrogativa es directa? Porque en las oraciones interrogativas de forma directa vamos a utilizar o vamos a observar los signos de interrogación. Es decir, que si usted mira una frase escrita o un enunciado escrito dentro de signos de interrogación, quiere decir que esta es una oración interrogativa. Luego dice que también dentro de las
oraciones interrogativas se pueden escribir de forma indirecta. ¿Cómo puedo saber yo eso? Porque dice que escritas de forma indirecta utilizan los verbos interrogativos. Es decir, que usted va a escribir los verbos en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿verdad? Los verbos en forma de pregunta son ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Verdad? Cuando usted pregunta, cuando usted realiza una pregunta, usted siempre lo primero que dice es ¿qué pasó? ¿Verdad? O ¿cómo fue que sucedió? Esas son oraciones interrogativas. Ahora vamos a ver el ejemplo que les coloqué acá. Dice, ¿por qué están tan contentos? Si nos damos cuenta, abrimos signos de interrogación y los cerramos. También debemos de recordar que todo tipo de oración, de cualquier tipo, de cualquier clase, siempre una oración va a ir escrita con letra inicial mayúscula y al final lleva punto, ¿verdad? Y agregamos a la oración interrogativa los signos de interrogación. Y si nos damos cuenta, en esta oración dice, ¿por qué están tan contentos? Siempre el verbo va a ser en forma de pregunta, porque está preguntando por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que están tan contentos? Muy bien, esa oración es un ejemplo de una oración interrogativa en forma directa, porque tiene signos de interrogación. Luego tenemos otro ejemplo que dice, me pregunto cuándo iniciaremos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en esa oración no encontramos lo que son signos de interrogación, pero sí es una oración interrogativa porque está preguntando. Y recordemos que en forma indirecta se utilizan los verbos interrogativos, ¿verdad? Es decir, en forma de pregunta. Y dice, me pregunto cuándo iniciaremos. O sea, está haciendo la pregunta, es decir, que esta es una oración interrogativa, pero de forma indirecta porque no cuenta o no lleva signos de interrogación. Pero sí es una oración interrogativa. Muy bien. Luego tenemos las oraciones exclamativas. Estas oraciones también tienen algo en particular. ¿Por qué? Porque también hacemos uso de signos. Dice, las oraciones exclamativas se utilizan signos de exclamación o de admiración. ¿Y cuáles son esos, verdad? Son esos que parece I para arriba y también una I para abajo, ¿verdad? Ya nosotros los conocemos. Y cuando otra característica de estas oraciones es que a través de las oraciones exclamativas nosotros vamos a dar o vamos a expresar cualquier sentimiento, ¿verdad? Ya sea de dolor, de alegría, ¿verdad? Y, por ejemplo, decimos, ¿en serio? ¿Verdad? Cuando nosotros decimos, ¿es en serio? ¿Verdad? Esa es una oración exclamativa porque nosotros estamos haciendo uso de un timbre de voz más fuerte y estamos manifestando una expresión, ¿verdad? También dice, cállate. Cuando nosotros decimos cállate, utilizamos también, esa es una oración exclamativa porque hacemos un timbre de voz más alto y si nosotros nos vamos a lo escrito, pues nosotros escribimos dentro de signos de admiración esta oración, ¿verdad? También cuando nosotros decimos, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Esa es una oración exclamativa. Y cuando nosotros manifestamos, cuando nosotros decimos ¡ay!, ya sea ¡ay!, de decir que sí hay algo ahí, o cuando nosotros decimos ¡ay!, de dolor, ¿verdad? Muy bien. Y estas serían las oraciones exclamativas. También tenemos las oraciones
imperativas. ¿Cuáles son estas? Dice que las oraciones imperativas expresan una orden, un ruego, un consejo o mandato. Estas pueden llevar signos de admiración o no pueden llevar signos de admiración. De las oraciones imperativas podemos decir que son similares o van de la mano con las oraciones exclamativas. ¿Por qué? Porque dentro de las oraciones imperativas también podemos hacer uso de signos de admiración, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que son similares, ¿verdad? Muy bien. Dice que también va el verbo escrito en modo imperativo. Es decir, que nosotros cuando hablamos de forma imperativa quiere decir que nosotros vamos a decir que se va a hacer algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos cállate, nosotros estamos haciendo uso de una oración exclamativa, pero estamos dando también una orden. Estamos diciendo que hagan silencio, que guarden silencio. Y lo estamos manifestando de manera exclamativa, ¿verdad? Por eso les decía que son similares y tienen mucho que ver o van de la mano. Y además que también en las imperativas utilizamos signos de admiración, y la diferencia que encontramos que también hay oraciones imperativas que no van dentro de signos de admiración. Por ejemplo, cuando nosotros decimos aplaudamos al payaso, estoy dando una orden, ¿verdad? Y estoy diciendo aplaudamos al payaso. Y recordemos que en las oraciones imperativas nosotros podemos dar una orden, podemos dar un consejo o un mandato, ¿verdad? Muy bien. Y por último tenemos las oraciones desiderativas. ¿Cuáles son estas? Estas son las oraciones que nos van a expresar un deseo o figuran los verbos, por ejemplo, querer, desear, esperar y entre otros verbos que nos van a decir o que vamos a expresar ante un deseo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí otras oraciones donde dice ojalá sea divertido. Estoy pensando o deseo que lo que yo vaya a hacer sea muy divertido. En esta oración estoy manifestando un deseo, ¿verdad? Luego dice quiero un helado de fresa. Ahí estoy hablando de algo que yo quiero. O sea, es un deseo que yo tengo de comer un helado de sabor a fresa. Y a esas frases o a esas oraciones se le llaman oraciones desiderativas. Y por último tenemos otro ejemplo donde dice me gustaría ir contigo. O sea, también en esa oración nosotros estamos deseando o nosotros queremos ir con esa persona, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cada uno de los tipos de oraciones son similares, pero siempre tienen algo de diferencia en la que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder utilizarlas o hacer uso cuando nosotros hablamos. Por eso el tema es los tipos de oraciones conforme la actitud del hablante. Dependiendo de la forma en que usted va a hablar, así va a hacer uso de cualquier tipo de oraciones, ya sea que usted esté exclamando, ya sea que usted esté deseando algo o que usted esté afirmando o negando algo. De esa manera usted va a expresar los tipos de oraciones. También cuando nosotros, y eso lo podemos nosotros manifestar también de forma escrita, dependiendo de lo que usted quiera dar a conocer de manera escrita. Así debe de ser la forma en la que usted va a escribir las oraciones. Porque yo no puedo decir, si yo quiero algo, no puedo decir, yo no quiero comer mañana. Si yo mañana quiero comer, ¿verdad? Tengo que escribirlo de forma afirmativa, ¿verdad? También suceden los casos en los que las oraciones están dentro de una oración. Podemos decir que es una oración afirmativa, negativa o exclamativa.
porque pueden ir conjugadas cualquiera de los tipos de oraciones, ¿verdad? Muy bien, chicos, esto ha sido todo. Espero que hayan comprendido. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima vez que nos volvamos a ver.